Bueno, saludo a los que se conectan de manera diferida a la clase. Les estaba hablando que hasta este punto hemos hablado de conducción en una sola dimensión. ¿Esto qué quiere decir? Que el vector, el vector transferencia de calor tiene una sola dirección. En una pared plana, que es lo que estoy dibujando, y con esas flechas estoy indicando que el calor se mueve de, ¿de qué? De izquierda a derecha. Eh, el calor se está moviendo de izquierda a derecha y en este caso específico la dirección de la transferencia de calor sería el espesor, ¿vale? Es decir, el calor se está moviendo en el sentido del espesor. No obstante, ese no fue el único ejemplo que vimos. No fue lo único que hicimos. También hablamos de la conducción radial de transferencia de calor, ¿vale? Entonces, bueno, aquí voy a intentar dibujar más o menos el sistema. Supongan que eso es puede ser o un cilindro o un material o una esfera hueca, ¿vale? Entonces, en esos dos casos, la transferencia de calor también era en una sola dirección, era unidireccional, porque estamos hablando o de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, pero estamos hablando que el calor toma la dirección del radio, ¿vale? Eso es conducción radial. Sin embargo, no son las dos únicas formas que existen para la conducción, ¿sí? En este caso, aquí la dirección de la transferencia de calor es el radio. Y aquí era el espesor. Ahora, esos no son los únicos fenómenos de transferencia de calor que podemos estudiar. La transferencia de calor se puede dar en otras direcciones, ¿vale? Y para eso está la conducción bidimensional, la conducción en dos dimensiones. Hay tres métodos que sirven para resolver las situaciones de la conducción bidimensional. El primero de ellos es dibujar líneas que se denominan líneas isotérmicas, ¿vale? Uno de estos, un ejemplo de este método está en el libro de Incropera. El otro método es se denomina así, factores de forma para la conducción bidimensional, y hace uso de unas tablas que están reportadas en la literatura, que son unas constantes. Ya esto está estudiado, entonces, fruto de esos estudios, fruto de esas observaciones, ya se tienen algunas constantes. El tercer método es un método de diferencias finitas para sistemas más complejos. Ese método de diferencias finitas es un método que se realiza para sistemas mucho más complejos. Usa matrices, usa ecuaciones, sistemas de ecuaciones lineales que pueden ser de 5 por 5, de 6 ecuaciones con 6, de 6 ecuaciones 6 incógnitas, de 21 ecuaciones 21 incógnitas, o si se quiere más exactitud, pues uno va aumentando el tamaño de puntos en la malla y puede obtener, digamos así, soluciones de sistemas de 100 ecuaciones con 100 incógnitas que obviamente no se podrían resolver de forma manual, sino que habría que utilizar otras alternativas como Scilab o como MATLAB para poder resolver esas ecuaciones de esa naturaleza, es decir, unas ecuaciones tan grandes. Bueno, en esta clase les voy a explicar los factores de forma. ¿Qué son los factores de forma? Bueno, antes de eso les voy a hablar de dónde observamos la ecuación, ¿cómo se llama esto? La conducción bidimensional, ¿vale?
Supongan ustedes que aquí estoy dibujando una caja partida a la mitad, ¿vale? Tengo una caja. Entonces lo que vería de forma isométrica o una vista isométrica de esto sería una caja. Y aquí haría un corte transversal, un corte por esta parte de aquí, ¿vale? Por toda esta parte. La cortaría a la mitad para ver lo que está pasando adentro de esa caja. Supongamos, además, que esto que voy a pintar de rojo es una temperatura, es una superficie isotérmica. Eso quiere decir que es todas las paredes y las esquinas de esta superficie interna estarían a una temperatura, o sea, todas, por eso se le denomina superficie isotérmica, y a esto se le suma que la temperatura de la superficie exterior también es diferente, ¿vale? Entonces aquí la estoy pintando de color verde. Lo que obtendría de esta transferencia de calor, digamos que esta temperatura aquí es, por decir algunos 100 grados Celsius. Y la temperatura de la superficie verde es 5 grados Celsius. Es más, voy a hacer un ejercicio relacionado con esta ecuación y les voy a mostrar cómo el cálculo que se hace es inexacto y que requiere de hacer cálculos adicionales de transferencia de calor en estado bidimensional, ¿vale? Perdón, en dos dimensiones. Bueno, como aquí hay una diferencia de temperaturas, les repito, esto es 100 y esto es 5. Eso suscita una transferencia de calor. Ustedes saben que de la ley cero de la termodinámica, el calor, que es energía, se dirige desde el foco de mayor temperatura hacia el foco de menor temperatura, de mayor a menor, y esto causa este flujo de calor, este movimiento, ¿vale? Y ese movimiento se repite en todas las paredes de eso que yo llamo un cubo. Aquí se repetiría hacia abajo, ¿cierto? En la pared inferior y en la pared lateral. Es decir, todo lo que en este cubo sea pared, se enfrenta a una transferencia de calor que es modelada con esa ecuación que ya trabajamos, que es la ecuación para la conducción en una pared plana. El calor por conducción para una pared plana es igual a la conductividad por el área por la diferencia de temperaturas dividido el delta de X, el espesor, que para toda esta caja el espesor sería la distancia que hay desde este punto hasta este punto, y suponiendo que todas las paredes tienen el mismo espesor, pues ahí quedaría marcado. Ese sería el delta de X. Miren que el calor, pared a pared, se está moviendo en dirección de ese espesor, de cómo se mide el espesor de una pared. Ahora, ¿cuántas paredes tiene este cubo que acabé de dibujar aquí en forma isométrica? ¿Vale? ¿Cuántas paredes tiene este cubo? Este cubo está compuesto por 6 paredes, que sería la superior, 1, la inferior, 2, la frontal, 3, la trasera sería 4, la lateral sería 5 y esta de acá serían 6 paredes en total, ¿vale? Y esa es la forma geométrica predominante en esa figura, en un cubo. Sin embargo, si tengo un cubo muy grueso, por ejemplo, un cuarto frío. Un cuarto frío es un sitio donde
Se almacenan, pues se pueden almacenar productos agroindustriales que requieran de frío, carne, truchas, quesos, lácteos, en fin. Bueno, es bastante extendido el uso de cuartos fríos. Un cuarto frío no solo está constituido por unas paredes, esas paredes son gruesas y hay que tener en cuenta el calor o la transferencia de calor que se da en estas esquinas, ¿vale? Y eso no lo hemos estudiado, no lo hemos contemplado. Ahora, un cubo no solo está compuesto de estas 6 paredes, también está compuesto por esto, que serían unas aristas que tendrían unas formas, ¿vale? Digamos, esto vendría siendo una esquina, una arista, ¿sí? Y aquí vendría pegado esta otra porción de pared. Digamos que estoy viendo esto de aquí y lo estoy recreando aquí, ¿vale? Entonces, miren, esta pared vendría pegada a esta arista y debajo también tendríamos otra pared, ¿sí? Que sería la pared lateral, aquí, que vendría pegado a este tabique. Es decir, esto vendría a este tabique y esto vendría al otro tabique. Se pegarían ahí. ¿Cuántas de esas aristas tenemos de estos tabiques aquí? De esos tabiques que componen un cubo habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? 8. A ver. Serían las líneas que componen un cubo, ¿vale? Lo voy a repetir, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es decir, en un cubo tenemos 12 aristas. Ahora, ¿por qué tienen de especial estas aristas? ¿Por qué lo estoy analizando de esta manera? Porque aquí el calor, si ampliara, si pudiera ver los vectores que conforman el flujo de calor en estas esquinas, vería que el calor tiene más o menos este sentido. Miren, viene, se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí y se mueve aquí. Es decir, que ahí el calor se está moviendo no solo en la dirección del espesor del tabique, sino si colocar aquí un eje coordenado, si aquí un poquito extraño, ves, esto sería Y y esto sería X, pues cada uno de estos vectores que conforman el flujo transferencia de calor tendría dos coordenadas en ese plano cartesiano XY. A ese problema se le suma que no solo tengo estas aristas en un cubo, también están estas esquinas de aquí, donde la transferencia de calor también tiene dirección X, Y, Z, ¿sí? Pero podría simplificar el ejercicio hablando de solo dos dimensiones, X y Y. Entonces, ¿dónde estarían estos cubos? Esto que se formaría un cubo aquí. Aquí vendría una arista, aquí vendría otra arista, aquí vendría otra arista, ¿vale? ¿Cuántos de estos cubos chiquiticos tenemos ahí? Ahí también se da transferencia de calor, miren. Habría uno aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces a esto se le suman 8 cubos. ¿Dónde se da conducción o transferencia de calor en estado en una sola dirección? De estos tres componentes, que ya son todos los que estarían en un tubo, tendría, miren, solo en estas 6 paredes se daría conducción en una sola dirección, ¿vale? En las aristas y en los cubos habría conducción bidimensional de transferencia de calor. Entonces, esto ya lo conocemos, es decir, ¿cómo se calcula la transferencia de calor en una pared plana? Ya lo conocemos en esto. Pero ¿cómo se da la transferencia de calor en este cubo, en estas 12 aristas?
Para eso están los modelos de conducción bidimensional de transferencia de calor. Bueno, hay otro ejemplo. Les podría dar otro ejemplo de transferencia de calor en dos dimensiones. Miren, supongan que ustedes tienen el suelo, ¿vale? Aquí estaría el suelo. Y que debajo de ese suelo hay una tubería y esa tubería transporta aquí un líquido, agua, por llamarlo de alguna manera. Entonces, todo esto es la superficie del suelo. Miren, todo esto de aquí. Todo esto sería suelo, suelo, suelo. ¿Vale? Y tengo que en ese suelo pues está enterrado un tubo. Voy a volver a dibujar aquí en color rojo. Oh. Entonces, bueno, digamos que eso rojo que acabé de pintar es un tubo que está enterrado en el suelo. Ahora, ¿en qué hemos trabajado? Hemos trabajado en la conducción radial de transferencia de calor, es decir, la conducción que se da en dirección del radio, ¿cierto? Eso estaría indicado por estos vectores. Mira, supongan que esto rojo está a una temperatura y esto naranja está entre otra temperatura. En la Tierra no se da una dirección, no se da una dirección de transferencia de calor predominante, ¿sí? Aquí el calor, pues como que este vector transferencia de calor no solo sigue la dirección del radio del tubo, sino que puede tomar diferentes caminos, miren, así, así, así. Y el calor se comenzaría a mover en dos dimensiones, ¿vale? Y esas dimensiones pues son diferentes a lo que ya hemos trabajado, que es la dirección radial. Ahí hay otro ejemplo donde la transferencia de calor se da en dos dimensiones. Ahora, para, eh, para modelar esos fenómenos de transferencia de calor, la ecuación, o de lo que les voy a hablar hoy, la forma de la ecuación es muy sencilla, ¿sí? Recuerden que habíamos hablado de, a ver, que el calor para una pared plana, el calor es igual al área por una conductividad, digamos, por un delta de T. ¿Vale? A ver, les voy a explicar esto. La ecuación para modelar la transferencia de calor por conducción bidimensional es el calor es igual a S por el área por una conductividad térmica por un delta de T. Este S se denomina factor de forma para la conducción bidimensional. Y ese factor de forma para la conducción bidimensional es lo que les digo que ya está escrito, ya está en unas tablas. ¿Vale? Voy aquí a abrir el libro de transferencia. Bueno, en este libro de transferencia de calor, que es el libro de Incropel, está la tabla 4.1. Esa tabla 4.1 contiene esos factores de forma, shape factor, ¿vale? La ecuación característica de los factores de forma ya se las había dibujado, está aquí, miren, Q es igual a S por K. Creo que, perdón, en esta ecuación cometí un error. Aquí esto no queda en función del área, la voy a borrar. Pero sí es S por K por delta de T, ¿vale? Ahí
Me disculpan por este error, ¿vale? Esto es S por K por delta de T. El área no tiene que ver ahí. Bueno, y esta es la ecuación que modela los factores de forma. Este método es muy sencillo. Sin embargo, es muy limitado. Está para unos casos específicos, no está para todos los casos. Los casos que contiene esta tabla son caso 1, 2, 3, 4. Hay un total de 9, 10 casos, 11, bueno, 15 casos, ¿vale? 15 casos donde se hablan de diferentes situaciones que suscitan transferencia de calor en conducción bidimensional. Les voy a dar un ejemplo. Dentro de poco ya Zoom me va a, a sacar de la plataforma. Entonces voy a aprovechar este corto lapso para acomodarme aquí y tener un ejemplo que ilustre cómo vamos a hacer los cálculos con conducción bidimensional. Eh, bueno, igual también esos 40 minutos que tiene de restricción esta plataforma me recuerda siempre estar grabando videos cortos que no superen la hora, porque pues es muy harto para las personas que revisan a veces encontrar las cosas en un video de 1 hora de longitud. Es más fácil cuando el video es más cortico, ¿vale? Les repito, en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio de Con ánimo de aprender, vamos a hacer un ejercicio ya estructurado, es decir, alisten sus calculadoras, chicos. Nos vemos entonces en un instante.